Bienvenido al estudio del repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy, lunes 8 de noviembre del 2021, te saluda tu amigo Jorge Vázquez. Vamos a recordar nuestro versículo para memorizar de esta semana. Recordemos que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Dice de la siguiente manera: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Recordemos que el título general de esta semana es La ley y la gracia. El título para el día de hoy es La ley en Deuteronomio. Deuteronomio es el libro de estudio de este último trimestre del 2021. Tenemos 3 meses para estudiar el libro de Deuteronomio. De los 3 meses que tenemos, ya ha transcurrido uno y solo nos quedan 2, noviembre y diciembre. El libro de Deuteronomio también habla acerca de la ley. Vamos a ver cómo habla o de qué temas trata respecto a la ley en el libro de Deuteronomio. La lección en este día nos invitó a que fuéramos al capítulo 17, versículo 19. Recordemos que el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, finalmente está a punto de heredar la tierra que Dios le había prometido. Moisés le está dando instrucciones precisas al pueblo de Israel. En el capítulo 17, versículo 19, Moisés, el contexto de ese versículo, si usted lee del versículo 14 al finalizar todo el versículo, del versículo 14 al versículo 20, usted encontrará la historia de una profecía que hace Moisés. Moisés le dice: va a llegar un momento donde el pueblo va a pedir un rey. Va a querer imitar a los demás y van a solicitar un rey. Por lo tanto, cuando eso ocurra, Jehová me ha revelado qué es lo que deben de considerar para ese entonces. Es por eso que Moisés le da instrucciones al pueblo de Israel y le dice: tienen que recordarle esto al rey que estará al frente en ese momento. El versículo 18 dice lo siguiente: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces recibirá para sí un libro donde escribirá una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. El rey iba a tener una ley en su mano, y no solo la iba a tener, sino dice que iba a transcribir. Ahora el versículo 19 da consejos exactos y precisos para el nuevo rey. Moisés le está hablando al pueblo de Israel y le dice lo siguiente, el versículo 19: y lo tendrá consigo. Es decir, el nuevo rey, el rey que van a elegir, tendrá la ley. Sigue diciendo el versículo: y leerá en él todos los días de su vida. Usted puede tener una Biblia en casa, pero no solo es tenerla, usted necesita leerla todos los días, y lo mismo necesitaba el rey. Lo tendría consigo y lo leería todos los días de su vida. ¿Y qué iba a obtener? ¿Qué resultados? Dice el versículo 19: para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Sabe que en algunas ocasiones usted y yo hemos cometido errores? A lo mejor hemos pronunciado incorrectamente el nombre de Dios. Es por desconocer varios puntos importantes de la ley de Dios, por no leer las palabras de Dios. Era la importancia. Moisés le decía: el nuevo rey, el que estará al frente del pueblo, necesita tener la ley, y no solo necesita tenerla, sino necesita leerla. Usted no solo necesita tener una Biblia en casa, usted necesita leerla. Como resultado, usted sabrá cómo poder temer a Dios. El temer a Dios que se refiere en este versículo no es un temer de terror, no, es un temer de reverencia, de cómo adorar a Dios. Es la importancia del cual usted se le invita, y Moisés le estaba invitando al pueblo de Israel a que leyeran la ley de Dios para que supieran cómo adorar a Dios. Ahora, Moisés también hace otro punto, da algo adicional con respecto a la ley. Ahora nos invitó a la lección a ir a Deuteronomio capítulo 30, el versículo 10. Deuteronomio capítulo 30, versículo 10, fue la cita que nos invitó la lección de esta semana. Pero antes
quiero leer el versículo 9. Dice de la siguiente manera: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Como resultado de guardar la ley, todo lo que tocare tu mano va a abundar, dice el versículo 9. Sigue diciendo: en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Habrá privilegios, habrá beneficios, dice el versículo 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. El versículo 10 está invitando a que el pueblo de Israel guarde la ley de Dios. Ese era el resultado. El versículo 10 finaliza de la siguiente manera: cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios te bendecirá. Aún así, aunque nosotros no somos agradecidos con Dios, Dios nos bendice. Ahora, si tú obedecieras la ley, y no solo lo obedecieres por requisitos, sino dice con todo tu corazón y con toda tu alma, algo sincero, no obligado, Dios bendecirá todo tu alrededor. Son promesas que se le estaba dando al pueblo de Israel. Quiero que quede algo muy en claro en este día. Hermano, la ley no nos salva. Obedecemos la ley no para ser salvos por la ley. Quiero invitarte a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Porque usted puede creer que guardar la ley ya lo va a hacer salvo. No, ese no es. La ley no te da la salvación. Sí, Dios te invita a que guardes la ley, pero la ley no te va a hacer salvo. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice de la siguiente manera: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. En otras palabras, todos aquellos que guardan la ley, no por el hecho de que guardes toda la ley, tú ya eres justificado, eres salvo, ¿no? Pero el versículo, mire, no termina, continúa: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo sabrás si estás mal? Al conocer la ley. Entonces la ley te va a mostrar cuál es el camino correcto. La ley te va a guiar, te va a conducir. En respuesta, Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Algo que el pueblo de Israel, recordemos, el pueblo de Israel era un pueblo insignificante, se describe. Un pueblo, de hecho, era el más pequeño en cuestión de poder. Era insignificante, no pesaba el nombre del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios miró a ellos. Dios le dio a ellos algo que ellos no merecían. De eso se trata la gracia. Dios nos da lo que no merecemos. Somos salvos por gracia. Pero recordemos algo: la ley nos muestra cuál es el pecado. No somos salvos por la ley, pero sí la ley te va a mostrar cuál es el pecado y qué es lo que no debes de hacer. San Juan capítulo 14, versículo 15. Jesús dijo: si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, guardar los mandamientos es una respuesta al amor de Dios. Si tú amas a Dios, como respuesta, tú obedecerás su ley. Vivimos en este mundo y se nos invita a que guardemos los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12 describe a un pueblo en los tiempos finales. El versículo dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La ley no nos salva, pero nos muestra cuál es el pecado. Nos muestra cuál es el camino que tú y yo necesitamos seguir. El pueblo de Israel se le dijo que si guardaban la ley, guardaban los estatutos, guardaban lo que Jehová les había dado, Dios iba a bendecir todo lo que tocara. El libro de Deuteronomio es un libro de promesa para el pueblo de Israel. Y esa misma promesa también se nos aplica el día de hoy. Te invito a que guardemos la ley, no para ser salvos, sino en respuesta al amor de Dios. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga.